A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, la palabra del Señor es muy clara y nos dice en Colosenses capítulo 3, en el versículo 17 exactamente, que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, lo hagamos justamente en el nombre de Yeshua, a quien conocemos todos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que en este momento me acompañes diciendo: gracias Padre Celestial por este día, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado, y gracias Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, al Rajo HaKodesh, al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo que nos ha sellado para vida eterna. En tu nombre vamos a compartir esta enseñanza bíblica, este mensaje bíblico que sabemos que va a ser de muchas bendiciones para aquellos que creen en ti y te buscan, Señor. Que así sea, Padre Celestial. Amén. Vamos a estar compartiendo la respuesta de esta palabra, que la vamos a encontrar a la respuesta, queridos hermanos, en Lucas capítulo 4, versículo 19. La consigna es: ¿qué vino a predicar el Señor? Y en el versículo 19 de Lucas capítulo 4, la palabra dice que Él vino. Quiero que ustedes tomen la Sagrada Escritura también, y lo voy a poner en contexto desde el versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es palabra del Señor, queridos hermanos. Amén. Ustedes observen que la palabra misma está diciendo que ha venido a predicar el año agradable del Señor. El año agradable. Entonces ahí yo puse como un mensaje para la gente de TikTok, para que declares: este es mi año. Por lo tanto, esta enseñanza va a estar titulada de esa forma: este es mi año. Y van a ver que no es que va a ser tan solo este año, sino que al declarar a partir de este momento que este es tu año, cada año de tu vida con la presencia del Señor va a ser tu año. O sea, se va a actualizar cada año, como se actualizan los software. Nosotros mismos somos actualizados por un mensaje, y por cada palabra del Señor somos actualizados. Entonces vemos que nuestro Señor, cuando viene a Jerusalén, a Israel, Él empieza su ministerio en Lucas capítulo 4. Ya le dije anteriormente que en Lucas capítulo 3 Él recibe el bautismo y empieza su ministerio a los 30 años. Pero Él termina diciendo: a predicar el año agradable. Pero primeramente hace las promesas, la profecía de Isaías capítulo 61, que se cumplen. Él dice él mismo en el contexto que se cumplen en ese día, y hemos estado haciendo una enseñanza de cada paso, que lo encuentran en las redes sociales, como nuestro canal de YouTube, Clase Bíblica Ferreira, qué significaba el Espíritu del Señor estando sobre mí y que puede estar sobre ti. Lo hemos compartido también con la gente de TikTok en distintas partes, parte 1, 2, 3, 4 y 5, se está compartiendo. Hemos logrado en TikTok salir en vivo para que sea más amplio cada enseñanza para los que se están sumando. Y vemos que hemos aprendido que era dar y que eran las buenas nuevas a los pobres, que significaba sanar a los quebrantados de corazón, que significaba aprender porque Él vino a pregonar, que significa anunciar libertad a los cautivos, a aquellos que están presos espiritualmente también, y dar vista a los ciegos, las cegueras espirituales que uno suele tener,
y a poner en libertad a los oprimidos, todos los que estaban en una opresión. Y ahora terminamos, que acá donde termina el Señor, cuando termina de leer el libro de Isaías, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, uno tiene que saber qué significa el año, qué es esa prédica del año agradable del Señor, qué significa esa prédica, el año agradable del Señor. Entonces, yo espiritualmente, para poderle llevar un mensaje a todos ustedes, uno pone el título en una conversación, guiado siempre por el Espíritu Santo en oración, cómo uno puede poner un mensaje para las personas, ¿sí? Este es mi año. Este significaba que en ese momento ese era el año para Israel, para Jerusalén, era el año que tenían que aprovechar porque el Mesías había llegado. Entonces, en este momento, ustedes que están escuchando, el Señor llega a tu vida. Para muchos que están ya son cristianos, ya ha llegado a tu vida. Pero también muchos están esperando ese año. En ese tiempo estaban esperando ese tiempo, estaban esperando ese año. Estaban esperando, por supuesto, esa bendición, esa gran bendición. Esa bendición la recibimos nosotros los gentiles también. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 1:11 dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo habían recibido. Por lo tanto, nosotros recibimos por gracia, por añadidura, esa gran bendición. Voy al desarrollo de esta enseñanza que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, queridos hermanos. Como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí, y sé que sí, queridos hermanos. ¿Qué significa esto, el año del Señor? ¿Y qué va a significar para nosotros? Mire, predicar el año agradable del Señor es igual, si quieren tomar nota, queridos hermanos, a un año de gracia, que llegaba la gracia, la salvación para el pueblo de Dios. También indicaba el año de jubileo, que es una de las fiestas que festeja el pueblo hebreo, el pueblo de Judá, que es un tiempo de liberación. O sea, el año del Señor indica liberación. Por lo tanto, si ustedes dicen, yo tomo este título como este es mi año, significa que estás declarando liberación. Liberación. Para entender lo que es liberación, tenemos que leer Juan capítulo 8, ¿sí? Juan capítulo 8, ahora vamos a ir ahí, y desde ya agradecemos a la gente que se está comunicando, a los que nos están viendo en vivo a través de TikTok, nos mandan mensaje también a los que tienen el número del ministerio, diciéndonos cómo están escuchando, cómo están saliendo, así podamos regular o ecualizar algo acá. Sí, gracias. Entonces, en Juan capítulo 8, la palabra del Señor nos dice muy claramente, le dice primeramente a su pueblo, yo voy a ir acá a la Sagrada Escritura, Juan capítulo 8, versículo, vamos a leer en contexto, desde el versículo 31 al 32. Pero voy a leer primeramente el versículo 32. Dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces está hablando de una libertad, porque predicar el año agradable del Señor era anunciar las buenas nuevas de libertad. De libertad porque el pueblo hebreo estaba bajo el dominio de Caifás y había una religiosidad y había costumbres que Dios no había mandado que se hagan a través de la ley de Moisés. Pero sin embargo, lo estaban haciendo. Entonces, todos los que se acercaban al Señor se acercaban como dudando quién es este, no creían que Él era el Hijo de Dios. Entonces, en el versículo 31 dijo entonces el Señor Jesús, Yeshua, a los judíos le dice que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, para ser discípulos del Señor, tenían que permanecer en esa palabra, seguirlo, entender que Él era el Mesías y que Él era el que venía a predicar el año agradable, que era a partir de ese momento un año diferente a todos los años de la humanidad, porque el Verbo, Juan 1:14, se había hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, el Emmanuel, el Dios con nosotros que menciona Mateo 1, vemos que se manifiesta para caminar en la tierra. Él es el mismo que en Juan capítulo 14
en el versículo 9 y 10, él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, él dice a Felipe y a sus discípulos, marcándole que él era el camino para llegar al Padre. Entonces, cuando la palabra del Señor marca una libertad, es porque ha llegado el tiempo de las profecías que se cumplen en la vida de aquellos que lo van a querer seguir a Él. Y la demostración de parte de nuestro Señor es que ellos obtengan esa libertad. Es lo mismo que nosotros en este tiempo. Hay muchos que seguimos muchos caminos. O sea, queremos las bendiciones de Dios, pero elegimos caminos que no son los caminos de Dios. Por eso en el versículo 6 de Juan 14, él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Como Juan 8:32, yo conoceré la verdad os hará libre. Hasta ese momento hay verdades que no conocían mucha gente, e incluso sabían que iba a venir el Mesías, pero tenían duda quién él era. Entonces ahí se atreve Felipe a decirle en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué le dice muéstranos al Padre? Porque él acaba de decir que él era el camino para llegar al Padre. Entonces muéstranos al Padre. ¿Te sorprende el texto venidero, que es el 9? A muchos nos sorprende, hay muchas discusiones teológicas acerca de este texto bíblico, porque él le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Bueno, hay debates bíblicos con muchos contextos de distintas formas, buscándole, como decía así, la quinta pata al gallo. Y acá está más clarito que el agua y más clarito que la palabra, que es vista como agua espiritual. Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero hay muchos Felipes en el mundo, incluso teólogos y enseñadores bíblicos, que no entienden, porque Felipe estaba siendo preparado por Dios para trabajar para Dios, y él le acaba de decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y aún así mucha gente no entiende, y están en esas discusiones, idas y vueltas, si el Padre es el Hijo o no es el Hijo, si es Dios, si Jesús es Dios. ¿Y qué vemos? Vemos a Tomás, que también tiene sus dudas, en el capítulo 20, o sea, esto también quiere decir que hay muchos Tomases en la vida. Él resucita en el primer día de la semana, no cree que el Señor ha resucitado, pero luego se le aparece el Señor, porque él había dicho, si no lo veo, si no lo toco, no voy a creer. Pero termina diciendo el mismo Tomás, y dice la palabra en el versículo 29, Jesús le dijo, vamos a leerlo en contexto, desde el versículo 27 de Juan 20, luego dijo a Tomás, se le aparece a los discípulos, y estaba Tomás ya. Y él le dice, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, signo de interrogación, Señor mío, ¿y qué dice ahí? Dios mío. Ya no le dice, ahí le dice Dios mío, pero no está con minúscula, dioses, porque están los dioses del Señor con minúscula. Acá dice Dios mío con mayúscula. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no ven y creen, los que no vieron ni creyeron, y eso somos nosotros. Nosotros, según la palabra del Señor, en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice que tenemos que andar por fe y no por vista. En Hebreo 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿por qué es importante creer en el tiempo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo de Dios, que fue enviado por Dios, nos da esa libertad. Vieron que predicar el año agradable del Señor, ¿qué significaba? Indicaba libertad. Y eso lo aclara más claramente segunda de Corintios. Vamos a hablar para ese tiempo y para este tiempo, siempre llevándolo a los dos tiempos, tiempo actual y tiempo de ese tiempo. En segunda de Corintios, la palabra del Señor es muy clara cuando en el capítulo 3, versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea que el mismo Dios es el Espíritu Santo. O sea, son una sola persona. Era necesario, él siendo Espíritu, despojarse para tomar forma de hombre,
para venir a vencer al pecado original y vencer a la muerte y volver a su nivel, y luego vuelve nuevamente. Eso lo dice en Juan 14 que él iba a volver, pero vuelve en forma del Espíritu Santo. ¿Por qué en forma del Espíritu Santo? Porque todo lo que el hombre ve lo mata. El mismo pueblo de Dios lo mata a Dios, lo mata, y era necesario para que se cumpla la Escritura. A los profetas lo mataron. Él decía, ustedes son como Caín, que quieren matar. Entonces, todo lo que el hombre ve lo mata, lo destruye. Pero al Espíritu Santo de Dios no se lo puede matar, no se lo puede destruir. Él es el que nos lleva al arrepentimiento de pecado, y por él somos sellados para vida eterna. Entonces, en este momento, así como en ese tiempo el Señor en Lucas 4, 19, Lucas 4, 18 y 19, que viene a sanar, a libertad y a predicar en un año agradable. Esta prédica es como un año agradable para aquellos quizás que por primera vez escuchan, que nunca fueron a una congregación. Hay mucha gente que tengo en TikTok que no son cristianos, que no conocen de Dios, pero no se preocupen. Si estás mirando, si estás escuchando, Dios ha permitido que estés porque ha venido por ti. En ese tiempo Dios ha venido por sus elegidos, por su pueblo, y va a depender de cada uno de los que eligen al Señor, estar con el Señor y creer en nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿por qué en 2 Corintios 3, 17 le dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad? ¿Por qué? Porque ellos estaban presos de la ley de Moisés. Por eso es que el versículo 14 en contexto dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Habla del corazón de ellos que siguen esa costumbre que ya caducó. Pero cuando se conviertan al Señor, es decir, a Cristo, a Yeshua, a Jesús, cuando se conviertan, el velo les será quitado. Y ahí recién dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo tenía ese velo. Él perseguía a los cristianos para matarlos y encarcelarlos y destruir todos los ministerios que encuentre por el camino. Por eso en Hechos capítulo 9, cuando va camino a Damasco para destruir los ministerios cristianos, el Señor le sale al encuentro, lo enceguece, cae, dialoga con el Señor. Pablo dice, ¿quién eres tú? Y el Señor dice, ¿por qué me persigues? Pero a partir de ese momento vemos que es Saulo, que se convierte en Pablo, elegido por Dios y luego bautizado. ¿Para qué? Para enseñar lo que se está enseñando en este momento. Que él estaba prisionero de la carne, de la ley, pero que tenían que vivir según el Espíritu del nuevo pacto y entender las cosas espirituales en las verdades. No seguir la ley de Moisés, sino la ley de la libertad. Por eso en el versículo 38 dice, por tanto nosotros todos mirando como a cara descubierta, como en un espejo, como en este momento yo miro acá en la cámara, es como un espejo. Dice, mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Por qué en la misma imagen por el Espíritu del Señor? Porque en Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero en el capítulo 3, cuando pecan Adán y Eva, esa imagen y semejanza es completamente sacada de nuestras vidas, y cuando regresa nuevamente el Señor, la promesa que se cumple de la profecía de Génesis 3:15, de la enemistad de una mujer contra Satanás, porque iba a venir a través de una mujer el Mesías, Él nos redime, y aquellos que lo siguen y el que escucha sus verdades y cree en el Hijo de Dios, entonces puede tener esa gloria y convertirse en la misma imagen, pero solamente por el medio del Espíritu Santo, dice. Por el medio del Espíritu Santo. Entonces vemos que este es el tiempo del Espíritu Santo. Vemos que en ese tiempo el Señor caminó y dice, este es el año. Vengo a predicar el año agradable. Y eso significa gracia, porque fuimos salvos por gracia. En Romanos capítulo 6, 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte,
y entra la dádiva, el regalo de Dios a través de Cristo. Es decir, Él pagó por nuestros pecados. Significa que no hay un dinero, no hay un precio para pagar el pasaje para vida eterna. No tiene precio, es un regalo, es gratis. Es gratis para vos, es para mí. Entonces, pero tampoco no es tan fácil y no es tan difícil. Nosotros somos los que lo hacemos difícil. Pero hablo que no es fácil en el sentido que en la lucha espiritual el enemigo siempre te va a buscar la forma de impedir llegar a esa presencia y a recibir tan grandes bendiciones. Entonces, cuando dice el año agradable del Señor, vemos que indica esa gracia, pero Él estaba diciendo justamente por ese año de jubileo, ¿sí? Que ahora vamos a llegar a esa parte, qué significa y por qué se decía jubileo. Pero vemos esa liberación que el Señor nos anuncia, y en Juan capítulo 3, del partido de los fariseos, que es Nicodemo, que se acerca al Señor de noche, Él mismo le dice que tenía que nacer de nuevo, que tenía que nacer del agua y el Espíritu, pero en el versículo 8 dice que el viento sopla a donde quiere, escucha su sonido, no sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo de Dios. Nos ha llegado algo calentito, gracias. Entonces, ser nacido del Espíritu Santo de Dios es sentirte libre, es vivir con esa libertad. Por eso yo, Padre, te pido a aquellas personas que algo los tiene atado o sienten que caminando libremente se sienten esclavos de algo, que sean libres, porque el Señor, gracias querido, el Señor nos hizo libre. El Señor nos hizo libre y quiere lo mejor para tu vida. Él quiere que sea un año agradable, que todo lo que venía de mal en peor se convierta en lo mejor a través del Señor y a través de tu creencia. Claro que por supuesto vas a tener luchas espirituales, porque en Mateo capítulo 6, 33, Él dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, claro que van a llegar bendiciones por añadidura. Pero también Él aclara en el versículo 34 que no nos afanemos, pero a cada día le va a bastar con su propio mal, con su propio afán. O sea, la lucha espiritual la vamos a tener todos los días. O sea, no es que yo no tenga luchas espirituales, no es que yo estoy predicando acá y todo me va de 10, pues sería una mentira. Vamos a tener luchas espirituales. Pero en Romanos capítulo 8 hay promesas, tanto en el versículo 28, que pase lo que te pase en tu vida, dice, todo te va a ayudar para bien. También en el mismo capítulo de Romanos 8 dice que Él nos hizo más que vencedores. Esto significa que con las armas de Dios, enfrentando cada situación que se vaya presentando, nosotros ¿qué vamos a hacer? Cada cosa que se vaya presentando, queridos hermanos, cuando estamos en oración, el Espíritu Santo está trabajando, el Señor está trabajando, estamos en esa comunión y Él nos va a ayudar y nos va a dar la sabiduría para salir de ese trance, de ese mal momento o de esa acechanza del diablo, ¿sí? Por eso en Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, resistan al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios. Entonces y Él se acercará a vosotros. Es decir, yo me acerco a Dios en oración, estoy en oración en este momento, estamos con Dios. Porque donde están 2 o 3 en su nombre, dice en Mateo capítulo 18, en contexto del 19 al 20, Él dice, yo estoy ahí. En donde estén, como estamos en este momento, en esa comunión con espiritual, yo estoy. En este momento Él está acá. Él sabe lo que estás pensando, lo que estás pidiendo, lo que estás ahí en el Facebook, lo que están acá en TikTok, lo que están en la radio, escuchando. Él sabe lo que hay en tu mente, en tu corazón. Por eso es que cuando hablo de mente y corazón, la palabra del Señor, voy a viajar ahí a Filipenses, tomen nota, Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y recalca el versículo 7, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón. A veces nos duele el corazón y decimos, porque estamos preocupados, algo nos preocupa, ya sea un problema matrimonial, ya sea un problema financiero, ya sea que te dijeron que seguramente van a despedir tu trabajo. Bueno, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar ese corazón. Y luego dice que va a guardar tus pensamientos, tu mente. O sea, todo lo que está maquinando el enemigo para preocupación, la palabra dice
quédate tranquilo que voy a proteger tus pensamientos. ¿Y cómo protegemos nuestros pensamientos? Cuando en vez de ver malas informaciones, nos alimentamos de buena información. Este mensaje agradable del año del Señor es un buen mensaje para tu vida. Es decir, nosotros no te vamos a decir palabras que te lastimen, al contrario, nosotros nos mandan mensajes diciéndonos chanta o diciéndonos muchas cosas malas, pero nosotros no nos preocupamos por eso. ¿Por qué? Porque tanto en Mateo 5 como en Lucas 6 dice que va a pasar eso. Por mi causa van a ser blasfemados, injuriados, alégrense, porque grande la recompensa en el reino de los cielos. Pero aún así nosotros bendecimos a esas personas, porque como el Señor dijo de la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero nosotros sí sabemos lo que hacemos, y lo que hacemos es bendecir tu vida, de cada persona. Hemos sido creados para el bien y no para el mal. Por eso es que, para que quede más claro, en Romanos capítulo 12, el último versículo, que es el 21, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, todo lo que se vaya a levantar contra ti, no lo confrontes. Y lo aclara en contexto el versículo 19. Escuchen lo que dice, que es muy importante. Anótenlo. Dice: no os venguéis vosotros mismos, nunca se vengan ustedes de sus enemigos. Ahí está el problema. Cuando nosotros no queremos encargar a nuestros enemigos, cuando perdemos. ¿Por qué? Porque la lucha es espiritual, va más allá de lo que vemos. Porque no sabemos las armas que tiene el enemigo. Eso se predicó el domingo en la congregación. Pero luego lo vamos a predicar para ustedes. Es otro tema, pero acá miren el enfoque. No os venguéis vosotros míos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice. Es mía la venganza. Yo soy el que me voy a encargar de tu causa. Recalque, dice: vos al contrario, lo que tenés que hacer, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Mirá vos, hasta qué punto. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, dice, vas a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, en vez de soplar para que esas cenizas y brasas se aumenten, se prendan más como en un asado argentino, directamente se va a convertir en ceniza. Ascua significa ceniza, se va a apagar ese enojo. Entonces, no sirve de nada. Por eso el Señor le decía a los hebreos en el Éxodo 14, ahí vamos a ir a Éxodo capítulo, tomen nota ustedes, Éxodo capítulo 14, a los que se están sumando, estamos predicando el año agradable para tu vida, ¿sí? El año agradable para tu vida, tenés que declararlo. Éxodo capítulo 14, versículo 14, dice la palabra, dice: Dios Padre, nuestro Señor, dice, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mirá vos, ¿cómo puedo estar tranquilo, dirías tú en este momento? Bueno, estás intranquilo porque no estás haciendo lo que dice Romanos 12 del 19, que dejé en las manos del Señor a tus enemigos. Nunca te vayas a encargar de tus enemigos. Encárgate de tener esa comunión con Dios. Es espiritual. Nosotros en este momento, yo estoy acá, no hay cosas que vos no ves, pero sabemos que en este entorno, siempre digo que yo hago así, miren, voy a decir así, y hubo un sonido. ¿Cómo se produce? Roce de los átomos, neutrones y protones que rozan y se produce un impacto. O sea, hay vida, hay oxígeno, hay átomos, pero no lo vemos. Y bueno, el Espíritu Santo no lo ves, pero está. Y así como hace usted sonido, ¿cómo está soplando? ¿Dónde está el sonido del Espíritu Santo? En mi voz, porque estoy soplando. Por eso en Ezequiel 37 dice: sopla sobre el valle de estos huesos secos y vivirán. Por eso en Juan capítulo 20, ahí viene la prueba exacta, el Espíritu me está mandando a Juan capítulo 20, a donde lo dice, versículo 22 me marca el Espíritu Santo, y dice así: y habiendo dicho esto, sopló, ¿ves? Sopló. O sea, hubo vida, roce con los átomos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Yo estoy soplando en este momento palabra de vida. El Señor sopló el año agradable en la base de Lucas 4, del 18 al 19. Sopló en Israel, pero ellos no quisieron recibir ese soplo. Luego Él los mataron en su último aliento. Él ora al Padre. ¿A quién el Padre? Porque al Padre que en Génesis 2 sopló en la humanidad y nos ha creado del polvo y sopló en nosotros aliento de vida. El Señor siempre está soplando a través de nosotros, a través de las voces, para bendecir tu vida.
Y vos también tenés que soplar, no soples cosas malas desde tu boca, sopla palabra de vida y no de muerte, palabra de bendición. Bendice a tu prójimo, aunque sea tu enemigo, aunque te declare lo peor, porque ahí está el secreto. Todo eso está escrito en Lucas capítulo 6. Ora por tus enemigos, haz el bien a aquellos que te desean el mal. Pon la otra mejilla, dice ahí. ¿Y cuál es el resultado? Que Dios va a tomar el control y el dominio en tus enemigos, porque yo no he visto justo desamparado, nos enseña su palabra. Qué importante, queridos hermanos. Tomamos ahora calentito, estamos acá en Argentina, les cuento que está haciendo frío, pero es un día bendecido y un año agradable. ¿Qué más indica el año del Señor que lo declara para tu vida? Para ese tiempo le decía que también indicaba restauración, era un año de restauración. Quiere decir que Él vino a hacer nuevas las cosas. Eso nos lleva a 2 de Corintios, que pasa con los cristianos, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Qué indicaba a que todas sean hechas nuevas? Que todos tenemos que nacer de nuevo. Eso te va a llevar espiritualmente, tomen nota, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad, ni de varón, dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no tiene nada que ver con nosotros, con los hombres o con los bebés que nacen de un matrimonio. Todos nosotros, sin importar la edad que tengamos, tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo, pastor? Acercándote, confesando a Cristo, a Yeshua, a Jesús en tu vida como Señor y Salvador. Pasar por las aguas, si tienes la posibilidad de bautizarte. Nacer de nuevo, empezar una nueva vida, una restauración. Por eso Juan el Bautista, que viene a ser bautismo de hombre, él bautiza y dice que el que viene después de mí es mayor que yo porque te va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto? Que es un proceso para formar parte del bautismo. Pero hay que tener cuidado porque hay que ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, ustedes dirán, pero ¿cuándo una persona está bautizada por el Espíritu Santo, pastor? Justamente, la persona que es bautizada por el Espíritu Santo cree sin ver. ¿Dónde está el ejemplo? Hay muchos, pero en Juan capítulo 4, cuando se encuentra con la mujer samaritana, el Señor tiene un diálogo con esta mujer que tenía una mala vida, pero en ese diálogo que tiene, Él le dice en el versículo 23 a la mujer samaritana, el 24, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y aclara y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando dice Dios es espíritu, cuando empieza la Biblia, la vida, en Génesis capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Es decir, en el principio estaba todo desordenado, dice. Y mucho de nuestras vidas, cuando llegamos a la presencia, está desordenada. Y necesitamos que actúe el Espíritu Santo. Cuando aletea el Espíritu Santo sobre las aguas, significa que hace un movimiento de viento y está queriendo actuar, y es más, actúa, porque en el versículo 3 de Génesis 1 dice que por primera vez ya Dios habla, o sea, el Espíritu Santo menciona y dice, sea la luz. Y muchas personas creyeron que esa luz era el sol. No, la luz, el sol fue creado en el cuarto día. En el primer día, la luz, que es creada ya con propósito para salvación, porque Dios ya sabía que iban a pecar, es Yeshua, es Jesús. ¿Dónde lo dice, pastor? Lo dice en Juan capítulo 14, versículo 8, Juan capítulo 8, en el versículo 12, tomen nota, Juan capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué yo soy la luz del mundo? Porque él mismo está reconociendo que Dios ya lo puso como luz en el mundo, en Génesis 1.3. Yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luz de la vida. Entonces, ¿qué significaba luz? Significa vida. ¿Dónde está? ¿Qué significa vida? En el mismo capítulo 1, cuando empieza hablando el apóstol Juan, él dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Usted fíjese en que dice que el verbo era Dios, y ahí se acaban las dudas. ¿Quién es Dios? Si Jesús es Dios, porque dice que el verbo era Dios. ¿Y qué dice el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, el mismo Dios. Ahí está, muy clarito. Entonces, él dice en el versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No pudieron. Si lo pongo en contexto, en el versículo exactamente 4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, luz es vida, es igual a vida. En él estaba la vida, en el verbo. Ese verbo se hace carne, que es nuestro Señor y Salvador. Y dice claritamente: y la vida era la luz de los hombres. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 22, cuando ya se cierra la última hoja de la Biblia, en el versículo 5 dice que nos va a iluminar, que ya no va a haber luz de sol, sino que Él nos iluminará por los siglos de los siglos. Pero en el versículo 3 y 4 dice, exactamente en el 4 dice: verán su rostro. Es decir, ahí vamos a ver el rostro de nuestro Señor. Pero en este tiempo es el tiempo del Espíritu Santo. Y es un año agradable, porque Él vino a traer esa restauración que se está cumpliendo todo este tiempo. Hasta que Él venga de nuevo, cada día que amanece, Dios permite, justamente porque está queriendo producir liberación, restauración y hacerte ver que por gracia sos salvo. Todas estas cosas son importantes. Entonces, si vemos que el año agradable también representa a una restauración, nosotros como cristianos tenemos que, como dijo Corintio, somos nuevas criaturas. Entonces nosotros dejamos las cosas viejas atrás. Sería en este caso nuestra otra forma de vivir, quizás mala forma de vivir, o otra forma de creer, para creer de la verdadera forma y conocer la verdad y ser libres para creer. ¿Cómo le puedo poner un ejemplo de lo que estoy hablando? Uno de los ejemplos es que muchas veces muchas personas han aprendido a pedir cosas de distintas formas. Piden por acá, piden por muchos lugares. Pero hay una forma de pedir que es la forma de Dios. En Juan capítulo 14, yo me tengo que manejar mucho cuidado con lo que digo también con las voces por TikTok para que no me bloqueen. Pero vamos a citar acá como dice. En Juan 14, versículo 13, te dice cómo tenés que pedir para que vos recibas. Dice: todo lo que pidieras al Padre, ahí está, al Padre. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Que le pedimos a Cristo: Cristo, dame esto; Jesús, dame aquello; Yeshua, dame aquello, como lo quieras mencionar. Pero no, Él mismo te dice: y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre. Entonces la forma verdadera, conocer la verdad, estamos hablando que el año nuevo, un año nuevo para tu vida, es una nueva forma. Y Dios estaba enseñándole la verdadera forma de pedir, en ese tiempo y en este tiempo. Él dice: no me lo pidas a mí, pedile al Padre en mi nombre, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres, dice, en mi nombre, yo lo haré. Ustedes observen que dice que lo va a hacer. O sea que sí lo va a hacer, pero Él quiere que le pidas al Padre. Amén. Por eso uno cuando ora dice: Padre nuestro, tú que estás en los cielos, y bendecimos al Padre primeramente como nos enseña, y ahí le pedimos y Él nos da absolutamente todo lo que queramos recibir, queridos hermanos. Ahora, en ese tiempo era un tiempo en que las deudas también eran perdonadas. O sea, ¿qué significaba esto? Si las deudas eran perdonadas. La palabra te lleva a Mateo capítulo 6 sería, que es en donde él le enseña la oración del Padre Nuestro. Y en el versículo 11 exactamente dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, tomen nota, Mateo capítulo 6, yo voy a viajar hasta ahí, versículo 11. Vamos a ponerlo en contexto, ¿sí? Mateo capítulo 6, 11 y 12, pero arranca desde el versículo 9, cuando dice:
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Ves? En el versículo 12, ¿qué significaba entonces el año? Predicar el año agradable del Señor. Era que eran perdonadas las deudas del pueblo de Dios. Todo el mal comportamiento y todo lo malo que hizo el pueblo de Israel, el Hijo de Dios está caminando en la tierra para que se acerquen a Él y sean perdonadas todas las deudas que tenían. Principalmente el pecado adánico y todas las deudas que tenía el pueblo de Jacob contra Dios, contra nuestro Señor. Entonces ese año indicaba perdonar deuda, y también entre ellos, entre las personas. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene una deuda conmigo, yo le tenía que perdonar en ese tiempo. Es más, si alguien tenía un esclavo en ese tiempo, ese esclavo tenía que ser libre. Tenía que ser libre. ¿Se acuerdan de Barrabás? Que él estaba preso porque era un malhechor y lo dejó libre. Pero él lo miró y dijo: mira, gracias a yo tenía que estar en la cruz. Esa enseñanza también está en las redes sociales, en nuestro canal de Clase Bíblica Ferreira. Sin embargo, el Señor ocupó ese lugar, el lugar de Barrabás, que tiene un trasfondo espiritual de enseñanza muy importante. Pero había gente que era esclava, literal, esclavos. Siempre se utilizaba esclavos. Abraham tenía esclavos, había esclavos, siempre hubo esclavos. Pero esos esclavos en determinado año tenían que ser libres. Por eso, cuando también indicaba que las propiedades tenían que ser devueltas a su dueño, y ahí entra el tema de los esclavos. Pero eso lo explica, vamos a ir al Levítico, el Levítico capítulo 25, versículo 10, dice la palabra del Señor: y santificaréis el año 50. O sea, cuando está hablando de ese jubileo, está hablando, Dios sabía lo que decía en Lucas capítulo 4, 18, tanto de lo que el profeta Isaías estaba diciéndole al pueblo en ese tiempo para evitar que caigan en las manos del imperio de Babilonia y del rey Nabucodonosor. También en este tiempo estaba indicándole cosas para que luego, posteriormente, ya estaban como esclavos de los romanos. Pero había algo peor que iba a acontecer, que se produce luego 70 años después que muere el Señor, cuando es destruido el templo, invadido, que lo recalcó en Mateo 24, que no iba a quedar sobre piedra, que hoy en día vemos a Israel y vemos que ellos están orando el muro del lamento, y se cumplió esa palabra y esa profecía. Pero cuando indica también predicar en el año agradable del Señor, el Levítico 25, ustedes lo completo, aunque le parezca un poco aburrido, es muy importante aprender estas cosas, queridos hermanos. Yo lo resumo en el versículo 10, dice: y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Dice, ¿ve? Anuncien libertad. ¿Y qué había dicho Lucas 4, versículo 18 y 19? He venido a predicar libertad. Libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. O sea que era un año de jubileo. Era un año de jubileo. Y para los que conocían la palabra de la ley, estaba indicando tanto lo de Isaías 61 más lo del Levítico 25. Entonces, dice libertad, pero dice claramente que iba a pregonar, es anunciar libertad en la tierra a todos sus moradores. O sea que llega hasta nosotros. No era tan solo para ellos, a todos. Por eso los esclavos que eran gentiles, que tenían esclavos, algunos hebreos, los tenían que dejar libres. Ese año os será, y ahí recalca, de jubileo. Luego les voy a explicar qué significa esa palabra. Y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Ahí entra. Ahora vamos a una parte espiritual. Esa lo voy a decir en la parte final. Porque al decir volverá cada uno a su casa y a su familia, te lleva a la parábola del hijo pródigo, que somos todos nosotros, o éramos, hasta que volvemos con el Señor, porque estuvimos tomando otros caminos. Eso lo voy a decir en final en forma de oración. Entonces, tenemos que entender, queridos hermanos, que todo esto también está relacionado con lo que pasó en Pentecostés, porque el jubileo está indicando algo de 50. Por eso el día 50 también indica el Pentecostés, porque hablaba de 50 años. El día 50 también indica el Pentecostés, y ahí tenemos que leer Hechos capítulo 2, que en Pentecostés
ya el Espíritu Santo entra como lenguas de idiomas, como lengua de fuego, que cada uno empezó a hablar en distintos idiomas para que todas las naciones que estaban ahí lo escuchen y lo entiendan, porque se empezaba a pregonar, a anunciar las buenas nuevas de la gracia, y ahí ya cada año, hasta el día de hoy, es el año del Señor y es tu año, es un año para salvación, es un año para bendición, para recuperar, de liberación, es un año para recuperar lo que el enemigo te ha robado. Entonces el término proviene del griego y significa quincuagésimo, eso significa quincuagésimo, significa tanto Pentecostés, y eso es lo que indicaba también lo del jubileo. O sea, en la tradición judía, Pentecostés es conocida, tiene un nombre que es Shavuot, no Shabbat, sino Shavuot, se dice, que venía a indicar la fiesta de la semana. O sea, esa fiesta de la semana en donde se celebraba la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Para eso van a tener que anotar el Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5, donde están los mandamientos. Esos mandamientos era para el pueblo, pero luego cuando viene el Señor nos da nuevos mandamientos y resume todos esos mandamientos, los 613 mandamientos con los 10 mandamientos, los resume en 2. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esto es la ley y los profetas, se resumen eso, porque era imposible cumplir con tantos mandamientos. Por eso estamos en la gracia. En la gracia es el amor al Padre y amor a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la vida del ser humano. Nosotros tenemos que vivir así. Por eso cuando somos malos, deseamos lo peor, no somos hijos de Dios, somos hijos de Satanás. Y los hijos de Satanás andan por todos lados, involucrándose y persiguiendo mayormente a los que llevan la palabra del Señor. ¿Dónde está escrito eso? En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, nosotros somos vistos como una mujer. Entonces el dragón evoluciona, o sea, la serpiente de Génesis ahora ya es un dragón. Entonces el dragón que se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacerle guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, yo estoy dando testimonio del Hijo de Dios. ¿Qué va a pasar con todos nosotros? Va a haber una persecución, va a haber ataques espirituales. De repente vos no sabés por qué hay personas que te están deseando lo peor, pero la lucha no es contra carne. Efesios 6:12, no es contra carne, es contra huestes, es espiritual. ¿Cómo lo resistimos? Con la fe, usando las armas de la fe, no mis armas. Y ahí vas a vencer. Y ahí es cuando se frenan los dardos del enemigo para que no dañen tu vida, tu finanza, tus seres queridos, mayormente tus seres queridos. Porque una cosa es que se dañe la finanza, pero otra cosa es que se ha dañado tu vida. Si prestamos atención en el libro de Job, un hombre del agrado de Dios, en ese tiempo Satanás era como acusador, tenía un acceso al reino de Dios. En el capítulo 12 ya de Génesis dice que fue expulsado el acusador del cielo. Ya no nos puede acusar, pero sí dice que nos puede perseguir. Entonces el león rugiente anda buscando a quien devorar, dijo el apóstol Pedro en las epístolas. Entonces nosotros resistimos en la fe, sabiendo que el Señor nos protege, nos guarda y envía sus ángeles para que nuestros pies no tropiecen en piedra, como oren con el Salmo 91 que dice todo lo que es protección. Y nosotros, queridos hermanos, que estamos en la presencia del Señor, estamos anunciando esas bendiciones. Hay consecuencias, pero sabemos que el resultado final siempre es bueno, siempre va a ser bueno. Vemos que la palabra de nuestro Señor en 2 Corintios 6:1 y versículo 1 y 2 dice así: así pues nosotros, como colaboradores suyos, dice el apóstol Pablo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Por qué él dice la gracia de Dios? Porque ya hemos aprendido primeramente sobre el tema del jubileo, y que los esclavos en ese tiempo eran libres y los hebreos que tenían esclavos tenían que dejar en libertad.
Y también hemos visto que el Pentecostés está relacionado con el día 50, que se festejan estas fiestas. Pero también tenemos que aprender que predicar el año agradable del Señor, como dice Lucas 4:19, indicaba la gracia. Pero acá el apóstol Pablo dice, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es un día de salvación, por ejemplo. Cuando estaba el Señor era día de salvación para los que estaban frente al Señor. Cada día es un día de salvación, porque cada día alguien se arrepiente, se acerca al Señor cuando escucha el mensaje de Dios a aquellos que lo reciben y Dios permite y se le abre el corazón. Queridos hermanos, por eso es que predicamos la palabra del Señor. Para ir terminando, luego la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, versículos 4 al 7, con este título, este es tu año, este es mi año, declaro para vos. Dice así Lucas capítulo 5, del 4 al 7, que tiene un enfoque espiritual. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, el Señor, vaga mar adentro, mar adentro. Muchas veces nos preguntamos espiritualmente por qué Dios nos quiere llevar más a lo profundo. Y una de las tantas respuestas espirituales es que el enemigo no puede nadar en lo profundo. Cuando estamos muy pampitos a la orilla es todo fácil, incluso es fácil para el enemigo atacarnos. Pero cuando uno empieza a ir más a lo profundo, termina recibiendo bendiciones. Acá lo va a decir a continuación. ¿Por qué? Porque hay cosas que estamos buscando hacer en la vida, estamos pescando en nuestra finanza, en la salud, en el matrimonio, y no logramos la ganancia, y es como que no pescamos nada. Pero el Señor te dice, y le dijo a Pedro en ese momento, dice a nosotros, dice a la iglesia, echa tu red, echa vuestras redes para pescar, salir a pescar. Pero respondió Simón, como respondemos espiritualmente en este tiempo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. La palabra noche indica que en medio de la oscuridad de este mundo, nosotros buscamos respuestas y resultados y no la vemos. Sí creemos, pero algo está pasando. Pero el Señor te dice, tenés que ir más a lo profundo. Vos estás queriendo pescar fácilmente, te tenés que esforzar más. Claro que más mar adentro puede haber una tormenta, pero también la Biblia nos indicó que en la tormenta el Señor nos toma la mano y nos ayuda. Pero hay algo que dice el apóstol Pedro que tenemos que decir nosotros. Él le contesta al Señor y le dice, mas en tu palabra echaré la red. Así lo dice. Entonces cuando vos decís, Padre, tomo tu palabra en este día para mi finanza, para mi matrimonio, para mi problema de salud. Yo tomo esta palabra. Ir más a lo profundo es como en este momento. Hay personas que están escuchando y se van, están de paso y están los que se quedan. Los que se quedan están yendo en la barca más a lo profundo, más lejos. Y cuanto más lejos estás, el enemigo no va a poder nadar hasta ahí. Entonces, acá está la respuesta porque dice, más en tu palabra voy a echar la red. O sea, como diciendo, en tu nombre, en tu Espíritu Santo, en tu palabra voy a hacer lo que tengo que hacer. Por eso es que Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagan de hecho de palabra, hágalo en el nombre de Cristo, en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias al Padre, porque vas a lograr los objetivos. Y en el versículo 6 acá, de Lucas 5, dice, y habiendo dicho esto, o sea, encerraron gran cantidad de peces en su red. Qué importante, ¿no? ¿Estamos bien con el internet, querido? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo claramente, queridos hermanos, acá voy a actualizar porque
por problema de señal lo que estamos saliendo en vivo por TikTok. Vamos a ver. Vamos a ver si lo vuelve a tomar. Nosotros, queridos hermanos, que estamos llevando estos mensajes espirituales, como estamos saliendo para la 24.1 y estamos saliendo a través del Facebook y a través de las redes sociales, estamos dándonos cuenta en este momento. Acá ve, por ejemplo, estos son ataques espirituales cuando el enemigo de alguna forma se quiere levantar para impedir que lo que está saliendo en vivo a través de la red como es TikTok, pues la red de TikTok es muy delicada, hay palabras que uno no puede decir, pero nosotros no podemos frenar la palabra del Señor. Pero quiero que sepan que en los posteriores tiempos más adelante directamente nos van a impedir directamente hablar de la palabra de Dios, como pasó en los primeros tiempos. Pero aún así nosotros tenemos que anunciar, tenemos que buscar la forma. Muchas veces se escucha un mensaje y no lo tomamos tan importante hasta que perdemos luego, porque dice que va a llegar un momento que va a ser quitado el Espíritu Santo. Por eso está la parábola de las vírgenes, en donde van a salir a buscar ese aceite y ya no van a encontrar más, dice. Ya no va a haber, o sea, el Espíritu Santo ya no va a estar, ya no se va a poder predicar directamente. Pero nosotros aprovechamos este tiempo para estar predicando la palabra de nuestro Señor y Salvador absolutamente a todos ustedes que se están manteniendo, compartiendo, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por este momento. Yo te doy gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres el que toma control y dominio absolutamente en todas las cosas y en este momento que estamos compartiendo a través de la radio. Entonces vemos que termina diciendo en el versículo 7, entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca, y esto espiritualmente representa que cuando un ministerio es bendecido, tiene que compartir esa bendición. O sea, un pastor que es bendecido tiene que compartir esa bendición con otras iglesias. Dice, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, pero también indica, ayudémonos unos a los otros. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, era tan grande la bendición y la pesca, queridos hermanos, que nos está marcando en la Escritura, que Pedro siente un poco de vergüenza, por supuesto, más adelante ahí se postra contra el Señor, pero el Señor le dice, ahora vas a ser pescador de hombres. Es decir, indicaba que hasta ahí no habías pescado lo importante para salvación, pero te he elegido a vos y a todos los apóstoles para que llenen las barcas, no de pescado, sino de personas en una barca espiritual que es la iglesia, en representación simbólica espiritual de lo que fue el Génesis capítulo 7 en el diluvio, donde murieron millones de seres humanos que no subieron a la barca, y en este nuevo pacto uno tira las redes al mundo para pescar, para llamar, ¿sí? En un momento el Señor simbólicamente puso un ejemplo como que el reino de Dios es como una red llena de pescado en donde uno selecciona, como que es la selección de lo que va a pasar con todos nosotros cuando llegue el final de los tiempos. Pero en este tiempo, siempre, querido hermano, tenés que declarar tu vida. Ahí, gracias Señor, nos ha devuelto el Señor en vivo en TikTok. Seguimos, ese es el Señor trabajando, porque parecía que se perdía. Y ahora en esta parte final vamos a orar. Vamos a orar, queridos hermanos, y en este momento esta oración que vamos a hacer es para bendecir tu vida, para bendecir a cada uno de los que están en este momento compartiendo. Hemos arrancado, queridos hermanos,
con una consigna: ¿qué vino a predicar el Señor? Y hemos visto que en Lucas 4:19 Él dice que vino a predicar el año agradable del Señor, declarando ese año agradable para el pueblo de Dios, para liberación, para sanación, para darle vistas a aquellos que estaban ciegos espiritualmente. Pero yo le había dicho que el Señor en este mensaje me llevaba para el final a Lucas capítulo 15, porque el Señor vino a predicar a su pueblo, porque el pueblo de Dios eran como hijos apartados, pero ellos no lo recibieron. Pero ahora está buscándonos a nosotros, me ha buscado a mí, yo me he dejado hallar de alguna forma. Y quiero que sepan, queridos hermanos, que muchos de lo que estamos compartiendo, acá veo que el live tuvo 911 espectadores, me acaba de decir TikTok, pero que hubo algunas palabras que yo dije que a veces molestan, porque hay cosas que se molestan, es por eso digo que hay que tener cuidado en esta red para predicar la palabra. No es fácil, pero ya 911 personas han entrado y han escuchado parte del mensaje. Pero ustedes que están ahora del otro lado compartiendo, queridos hermanos, seguimos en este mensaje, y el Espíritu Santo en Lucas capítulo 15 nos dice algo que es muy importante para todos nosotros. En el versículo 11 en adelante dice: también dijo una parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Y en esta parábola a mí me impresiona, porque en esta parábola yo espiritualmente estoy viendo a Israel y estoy viendo a nosotros los gentiles. En esta parábola estoy viendo a Caín y estoy viendo a Abel. A Caín que mata a Abel. En esta parábola estamos viendo 2 formas de vida. Vemos 2 formas de hijos. Un hijo que es fiel al padre y un hijo que se aparta. En esta parábola estoy viendo a Yeshua, a Jesús el Hijo de Dios, y estoy viendo a Satanás también, que también es un hijo de Dios que se apartó, que tomó todos los poderes que Dios le dio y quiso ser más que Dios. Pero el verdadero Hijo de Dios permanece, como el Señor dijo en esas oraciones en el Monte de los Olivos: Padre, que no sea como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Enseñándonos siempre a respetar la voluntad de nuestro Padre. No querer ser más que el Padre, sino estar bajo su voluntad, porque la voluntad de Él es perfecta para nuestras vidas. Jeremías 29:11 dice: yo tengo planes y pensamientos buenos para tu vida. Son de paz y son de bien, no son de mal, para darte lo que esperas recibir. Todo esto indica Lucas 15, desde el versículo 11 en adelante. Y empieza ya diciendo en el versículo 12: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Por eso la Biblia dice en los Salmos: de tierras lejanas te he traído, dice Isaías. Entonces vemos acá que la palabra dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Como muchas personas que se apartan. Hay cristianos que han estado mucho tiempo con el Señor y se apartaron. Y si estás escuchando, el Señor te está llamando. Y cuando lo hubo malgastado, dice la palabra del Señor, lo ha malgastado todo, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo lo que él antes tenía. Entonces, ¿qué hizo este hijo pródigo? Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual
lo envió a su hacienda para que apacente cerdos, para cuidar cerdos. Para eso lo envió. Y él deseaba llenar su vientre de los alimentos que se le daban a los cerdos, pero nadie le daba nada. Imagínense por lo que estaba pasando. Acá la palabra cerdos, segunda de Pedro 2, ya desde el versículo 22 en adelante, habla de los cerdos que son limpios y que vuelven al vómito. La palabra cerdo acá en un término indica muchas cosas espirituales, como los malos espíritus, que era una legión que pidieron ir a entrar en los cerdos. Cerdo representa a personas que fueron limpias, pero siempre que fueron limpias por la palabra. Juan 15:3, ya están limpios por la palabra que se ha hablado, dice ahí, nos volvemos a revolcar en el fango. Él estaba entre ese tipo de gente espiritualmente, pero literalmente cuidando cerdos, pero indicando todo esto en el ámbito espiritual. Y volviendo en sí, ¿qué significa la palabra volviendo en sí? Tomando conciencia. Por eso el Señor te dice, toma conciencia de lo que estás haciendo. No te apartes del Señor, porque vas a terminar entre los cerdos y como los cerdos. Pero qué importante que es volver en sí. ¿Qué dijo? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Y él recalca y dice, está pensando, está meditando, porque volvió en sí, se dio cuenta. Me levantaré e iré a mi padre. El Señor te dice, tenés que volver a la presencia. No te apartes del Padre, no te apartes del Señor. Y dice, y le diré esto, está pensando lo que le va a decir al Padre. Pero él no se está dando cuenta que el Padre ya lo sabe todo y que lo está esperando. Pero él se está proyectando, está hablando en sí mismo. Esto le voy a decir. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, luego que él planificó lo que iba a decir, vino a su padre, dice el versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y el Padre fue movido a misericordia, porque Él es un Dios de misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Acá el que corrió no es el Hijo, el que corrió es el Padre. Y le besó. Mirá lo que hace el Padre. ¿Y qué dijo el Hijo? Dijo lo que pensaba haberle dicho anteriormente. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Está citando el Salmo 51. Contra ti he pecado. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Romanos 8:16 dice que por el Espíritu decimos Abba Padre. Romanos 8:15 dice que Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder. Pero el Padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido. Ahí entra la vestidura espiritual del Espíritu Santo, se empieza a devolver, empieza el año agradable. Ese año que él estaba apartado del Señor era el peor año que pasó en su vida. Y acá empieza una nueva vida, un año agradable. Por eso esta enseñanza está titulada Este es tu año. Es un año de liberación, un año de restauración. Las enseñanzas son espirituales, lo tenés que llevar al plano espiritual para declarar, para que todo lo malo sea vencido, para que todo aquello que haya sido soplado por maldición a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu nieto, en este día cae por tierra en el nombre de Yeshua Jesús. Todo lo que estaba estipulado para destrucción en tu vida no va a suceder, porque toma control y dominio el Espíritu Santo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Padre Celestial, porque lo estás declarando. Porque estamos como perdidos en el tiempo en muchas áreas, pero el Señor
te abraza. Pero qué bueno es declarar: he pecado contra ti. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Y nos invita en el mismo capítulo de 1 Juan 1, 7 a beber la sangre del Señor en esa comunión para perdón de pecados. Pero el Padre le da un vestido y le dice: poned un anillo en su mano. Hay una prédica que ya hice que se llama El anillo de Dios, en donde nos indica que un anillo representa un poder. Se le ha devuelto la honra a este muchacho, a esta muchacha o a quien quiera volver a la presencia. Y calzado en sus pies. En Juan 13 el Señor le lavó los pies para llevar las buenas nuevas a los apóstoles y no lo entendían. En Romanos 10, 14, 15, qué hermosos son los pies de los que anuncian este año agradable, los que predican las buenas nuevas del Evangelio del Señor. Y traed el becerro gordo y matarle, y comamos y hagamos fiesta, fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. En Juan 6:53 dice: el que no haya comido mi cuerpo ni bebido mi sangre está muerto, dice. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre Celestial, si te pido por la persona que en este momento va a hacer esta oración. Porque si estás escuchando, el Señor extendió estos días y ha permitido que en este día, en esta hora, en este año, que estamos tomando como un año de bendición para nuestras vidas, para nuestros seres queridos, para nuestras finanzas, para que se concrete todo lo que con esfuerzo proyectamos y queremos tomar posesión. Di estas palabras conmigo, que son palabras que son para que salve tu alma, tu vida y cambie tu vida. Claro que va a haber ataques y sacudones, no va a ser fácil, pero Dios te va a dar la victoria en todas las cosas. Separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor en Juan 15:5. Nunca se olviden de eso. Pero si estamos con Él, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, queridos hermanos? Déjate abrazar por el Padre diciendo estas palabras: Padre, he pecado contra ti, como lo dijo este hijo pródigo. Si estás apartado o si por primera vez vas a ser cristiano, decir: Padre Celestial, perdóname, he pecado contra ti. Lo reconozco y acepto como Señor y Salvador en mi corazón, en mi vida, a tu Hijo amado, al que ha dado la vida por mí, a Yeshua, a Jesús. Lléname de tu Espíritu Santo. Mi vida pongo en tus manos. Declaro este año bendecido para mi vida y cada año hasta tu venida, Señor. Gracias porque me has perdonado. Gracias por recibirme con besos y con abrazos, por darme una vestidura, por darme un anillo de poder y por ponerme calzados de evangelio, calzados nuevos para caminar. Tú me limpias los pies de todos los lugares malos que he caminado. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, por recibirme. Amén. Si hiciste esta oración, formas parte del reino, acércate, congregate. Dios es bueno para con nosotros y para con todos los que se acercan a Él. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que me has permitido sembrar a tus hijos. Estamos muy contentos y orgullosos de predicar tu palabra. Sí, hemos tenido acá en el TikTok hay un ataque que nos cerraron en el final por algunas palabras, pero no importa. Pero 911 personas lograron escuchar el mensaje y estamos contentos por eso y lo vamos a seguir haciendo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Nosotros nos quedamos acá en la sintonía de la radio. Nos despedimos del canal de YouTube. Nosotros seguimos acá en la radio, seguimos con Facebook también. Así que bendecida vida para todos. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira a través del ministerio Somos Yeshua el Salvador. Mi querida esposa Melanie les manda saludos a todos y todos los que formamos el cuerpo en el ministerio están invitados a nuestra congregación. ¿Sí? Para mayor información, ustedes ahí se van a estar comunicando. Le damos gracias al Señor a aquellos que están patrocinando
estamos muy contentos de que el Señor nos esté ayudando, así que desde ya le estamos bendiciendo a aquellos que están patrocinando. Quédate en la sintonía de la radio, queridos hermanos. Desde ya les bendecimos, acompañando en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Paz y bendecida vida para todos. Como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.